Andercel y Kerem Bürsin. El misterio de su amor por fin desvelado. Ojo que esto viene fuerte, ¿eh? Si eres fan de esta pareja, prepárate porque parece que tenemos la clave de por qué su relación siempre nos tuvo tan intrigados. Todos recordamos la locura que se armó cuando empezaron a salir. La química en pantalla era brutal. Y luego, zas, en la vida real se encendieron las chispas. Pero, ¿cuál era el secreto? Porque, seamos sinceros, había algo más allá de la atracción obvia. Yo creo que lo que pasaba es que conectaban a un nivel mucho más profundo. No era solo me gustas y eres guapo. Era entendimiento mutuo. Mucha gente decía que era puro marketing, ¿verdad? Que lo hacían para promocionar la serie, para mantenernos enganchados. Y sí, algo de eso siempre está ahí en el mundo del espectáculo. Pero, ¿todo el tiempo? ¿Durante tanto? Yo sospecho que no. Para mí, lo que veíamos era real. Había una complicidad, una forma de mirarse, que te hacía pensar, aquí hay algo gordo. Y hablando de gordo, ¿recordáis las fotos que salieron? Esas de sus vacaciones, de los gestos, todo apuntaba a que lo suyo iba muy en serio. Pero luego, como suele pasar, todo se vuelve un poco más complicado. Las agendas apretadas, las presiones de ser famosos, todo eso pesa. Y cuando una relación ya es pública desde el principio, imagínate el escrutinio. Ahora el supuesto secreto, según lo que me llega a mí y a la gente que está un poco más metida en el salseo, es que su conexión se basaba en un apoyo incondicional. Y no me refiero solo a los aplausos en redes sociales. Me refiero a que se entendían las presiones de la industria, los sacrificios, los momentos difíciles. Ella siendo una estrella tan grande y él igual. Tener a alguien que realmente entienda lo que significa estar en ese foco constante, eso es oro. Piensa en ello. Cuando eres una figura pública, es difícil encontrar a alguien que no te vea solo como la estrella. Alguien que te vea como persona, con tus inseguridades, tus miedos. Y parece que Kerem y Ande se dieron eso el uno al otro. Un refugio. Un lugar seguro en medio del caos. Y eso es lo que creo yo hacía su amor tan especial y tan difícil de entender para los de fuera. No era una relación de cuento de hadas perfecta, claro que no. Ninguna lo es. Pero sí que parecía una relación sólida, construida sobre bases reales, sobre un cariño sincero y un respeto mutuo que iba más allá de las cámaras. Muchos comentaban que se habían separado por diferencias irreconciliables. ¿Irreconciliables? Para ser honestos, creo que eso es un eufemismo muy común en estos casos. A veces las diferencias no son tan grandes como la presión externa o simplemente que las cosas cambian. Las personas cambian, las prioridades cambian. Lo que yo creo que está pasando ahora es que se están reencontrando, quizás de otra manera. O a lo mejor simplemente están disfrutando de una buena amistad, pero la gente no para de especular. Y bueno, ¿quién puede culparnos? La química era tan potente que es difícil imaginar que se apague del todo. Pero volviendo al tema del secreto, para mí, el secreto era ese entendimiento profundo. Esa capacidad de verse el uno al otro, no solo como ídolos, sino como seres humanos lidiando con la fama. Y eso, créeme, es algo que muy pocos pueden ofrecer. Así que la próxima vez que veas una foto de ellos o leas un rumor, recuerda esto, puede que su amor no fuera solo pasión, sino también un refugio mutuo en un mundo que no para de juzgar. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que su amor se basaba en ese apoyo secreto que comentamos?